¿Qué sucede cuando un poderoso magnate humilla a un viejo cargador frente a todo el puerto? Mateo no imaginaba que un joven desconocido se detendría a su lado para ayudarlo. Lo que ocurrió después, cuando la caja de cedro tocó el suelo, dejó a todos en un silencio profundo y cambió sus vidas para siempre. El sol de Veracruz caía sin piedad sobre los hombres. Mateo tenía 68 años de edad cumplidos. Su espalda crujía bajo una caja de cedro muy pesada. Rodrigo observaba todo desde su coche de lujo. Su vehículo alemán brillaba como un espejo bajo el sol. Rodrigo despreciaba profundamente la pobreza del viejo cargador cansado. De pronto, los pulmones agotados de Mateo fallaron un segundo. Su pie resbaló en una mancha negra de aceite viejo. La caja de cedro golpeó el concreto del suelo duro. ¡Qué estruendo tan amargo se escuchó en aquel muelle! Rodrigo bajó del auto gritando insultos muy horribles. «¡Eres un estorbo! ¡Una basura vieja!», rugió con odio. «No sirves ni para cargar tu propia sombra, anciano». El magnate lanzó un billete arrugado al suelo sucio. Eran 500 pesos para humillarlo frente a todos. «Toma esto para tu entierro y lárgate de mi puerto». Mateo recogió el dinero con sus manos callosas y temblorosas. Sus ojos mostraban una dignidad que Rodrigo jamás conocería. En una esquina, un joven trabajador lo miraba fijamente. Vestía una camisa blanca, muy sencilla, humilde y limpia. Tenía el rostro curtido y mirada eterna. Sus sandalias de cuero estaban gastadas por un largo camino. Nadie sabía de dónde venía ese extraño hombre joven, pero su presencia traía una calma que nadie podía explicar. Muchos olvidaron quién era realmente Mateo hace 10 años. Él fue el capataz más respetado de este gran puerto. Durante 35 años, mandó a todos con justicia. Tenía ahorros guardados, una casa grande y mucha vida alegre. Pero el destino golpeó su puerta con una fuerza brutal. Su pequeña nieta Elena enfermó de algo muy costoso. Los medicamentos valían 5.000 pesos cada 2 semanas. Mateo vendió su casa propia sin pensarlo 2 veces. Él prefirió ser un mendigo antes que perder a Elena. Ahora, este muelle era su cruel campo de batalla. Llevaba siempre una fotografía vieja de Elena en su bolsillo. Ese papel gastado era su único tesoro en este mundo. Pronto la verdad oculta cambiará este destino para siempre. Si confías en que Dios hace justicia, apoya este video con un like y suscríbete al canal. Rodrigo se burló de su vieja cruz de madera oscura. Ese pedazo de palo no te dará fuerzas hoy. Mateo solo guardó silencio y rezó una oración muy bajito. El joven desconocido dio un paso al frente. El aire se volvió extrañamente fresco de repente. Una paz inmensa comenzó a rodear al pobre anciano. ¿Alguna vez has sido humillado injustamente por ser honesto? La lluvia en Veracruz no avisaba. Simplemente caía como un castigo del cielo. Mateo caminaba con la cabeza baja, sintiendo el agua fría colarse por su ropa vieja. Esa tarde, el capataz de Rodrigo le entregó un sobre blanco con un sello rojo. No era su pago semanal. Era una carta de despido inmediato y sin liquidación. «Órdenes directas del patrón», dijo el hombre sin siquiera mirarlo a los ojos. Mateo sintió que el mundo se detenía bajo sus pies cansados y adoloridos. Caminó 8 kilómetros hasta su pequeña habitación alquilada en el barrio pobre. Al llegar, encontró su viejo colchón y sus cajas de cartón tiradas en la acera. El dueño de la vecindad lo esperaba con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. «Debes 3 meses de renta, Mateo. Ya no puedo esperarte ni un día más». El anciano no gritó, ni suplicó. Simplemente se sentó sobre sus pertenencias mojadas. Su teléfono sonó con un ruido metálico que rompió el silencio de la calle. Era su hija, María, quien lloraba desconsolada desde el otro lado de la línea. «Papá, en la farmacia dicen que ya no nos darán más crédito para Elena. Las medicinas cuestan 215 euros y no tengo ni un solo peso». Mateo cerró los ojos y apretó con fuerza la pequeña cruz de madera en su mano. El peso de la injusticia era más grande que cualquier caja de cedro del puerto. Mientras tanto, Rodrigo celebraba en un restaurante de lujo frente al mar azul. Brindaba con champán de 1.000 euros por un nuevo contrato que lo haría más rico. Él no pensaba en el viejo cargador que dejó sin techo y sin esperanza. Para Rodrigo, los hombres como Mateo eran piezas desechables de una maquinaria. El magnate reía fuerte, ignorando que el cielo estaba preparando un juicio silencioso. Mateo terminó sentado en una parada de autobús,
a las 2 de la mañana exacta. Estaba empapado hasta los huesos, temblando de frío y con el alma rota. Ya no tenía lágrimas, solo un vacío inmenso que le apretaba el pecho seco. Miró al cielo oscuro y preguntó en un susurro si Dios realmente lo escuchaba. He sido justo, he trabajado duro. ¿Por qué me abandonas ahora, Señor? El silencio de la noche era absoluto. Solo se oía el viento entre los cables. Mateo sintió que su fe se apagaba como una vela pequeña bajo un gran vendaval. Cerró los ojos, aceptando que quizás ese sería su último refugio en la tierra. No buscaba una fortuna, solo quería un minuto de paz antes de rendirse. La oscuridad parecía haber ganado la batalla final contra este hombre bueno. Pero en el reino de Dios, la hora más oscura es justo antes del amanecer. Esa carga parece demasiado pesada para un solo hombre, Mateo, dijo una voz. Un joven vestido con un overol de trabajo gastado se sentó a su lado. No parecía un ángel, parecía un trabajador más de los que caminan de noche. Le ofreció un termo con café caliente que olía a canela y a hogar dulce. Mateo se sorprendió de que el extraño supiera su nombre sin haberlo dicho. El joven se presentó como Manuel, y su mirada transmitía una paz inexplicable. Manuel comenzó a hablar sobre las grúas viejas del puerto con mucha sabiduría. Mencionó detalles que solo un viejo marino o un creador podrían conocer bien. Habló del primer barco que el padre de Mateo le mostró cuando tenía 7 años. Mateo sintió que el dolor de su espalda desaparecía como por arte de magia. Una calidez extraña comenzó a recorrer sus venas, dándole fuerzas nuevas. Manuel le prometió que al amanecer habría una carga especial en el muelle 14. Solo un hombre con el corazón puro podrá entregar ese pedido, afirmó Manuel. El anciano bebió el café y sintió que la vida regresaba a su cuerpo agotado. Las nubes comenzaron a abrirse, dejando ver la primera luz del nuevo día. ¿Crees que los encuentros inesperados son señales enviadas directamente por Dios para ayudarnos? El primer rayo de sol iluminó los contenedores oxidados del muelle 14. Mateo caminaba junto a Manuel, sintiendo que sus botas no pesaban nada. Rodrigo estaba allí, de pie junto a su coche, con cara de pocos amigos. Varios hombres fuertes intentaban mover una caja metálica de color gris oscuro. La caja era pequeña, pero parecía estar soldada al mismo suelo de concreto. «¡Muevan esa basura ahora mismo!», gritaba Rodrigo golpeando el capó del auto. Los estibadores sudaban a mares, pero la caja no se movía ni un centímetro. Rodrigo vio a Mateo acercarse y soltó una carcajada llena de veneno puro. «¿Vuelves por más humillación, cargador?», preguntó el magnate con desprecio evidente. Manuel dio un paso al frente y puso su mano sobre el hombro de Mateo. «Es tu turno, amigo mío. Demuestra quién sostiene realmente este mundo», susurró Manuel. Mateo se acercó a la caja metálica mientras todos los trabajadores guardaban silencio. Él no usó ganchos, ni cuerdas, ni pidió ayuda a los hombres jóvenes. Simplemente puso sus manos viejas sobre el metal frío y respiró con mucha paz. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para todos los presentes en el puerto. Mateo levantó la caja de 100 kilos con la facilidad de quien carga una pluma. Un murmullo de asombro recorrió los muelles desde el inicio hasta el final. Rodrigo palideció, retrocediendo un paso mientras se apoyaba en su lujoso vehículo. «Eso es imposible. Tú eres un viejo acabado», gritó el dueño de la naviera. De repente, el fondo de la caja se desprendió por un extraño accidente natural. No cayeron lingotes de oro, ni mercancías de lujo, ni perfumes caros. Cayeron miles de documentos legales, carpetas viejas y recibos con sellos oficiales. Eran las pruebas originales de los fraudes que Rodrigo cometió hace 20 años. Ahí estaban las firmas falsificadas que le quitaron la herencia a los trabajadores. Incluso estaba el contrato de propiedad de la casa que Mateo perdió injustamente. La verdad salió a la luz como un relámpago que divide la oscuridad total. Manuel observaba la escena desde la sombra de una grúa, con una sonrisa serena. Mateo no sentía odio, solo una profunda liberación en el centro de su alma. Los documentos volaron por el aire, aterrizando a los pies de los estibadores presentes. Rodrigo intentó recoger los papeles con desesperación, pero sus manos temblaban mucho. La estructura de mentiras que construyó durante décadas comenzó a derrumbarse sola. No hubo un rayo del cielo, solo el peso de la verdad cayendo sobre la injusticia. Mateo miró a Manuel, pero el joven ya no estaba en el mismo lugar de antes.
Solo quedaba un rastro de luz suave y el aroma a café recién hecho. La policía portuaria apareció en la entrada del muelle con las sirenas apagadas. Alguien había enviado una denuncia anónima con pruebas irrefutables esa misma madrugada. Rodrigo se vio rodeado por los mismos hombres a los que siempre trató como animales. El poder que antes tenía desapareció más rápido que la niebla matutina del puerto. Ahora, la justicia de Dios comenzaba a operar a través de las leyes de los hombres. Si crees que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano, dale like al video y suscríbete al canal para ver cómo termina esta historia. Mateo se mantuvo firme, con la espalda recta y el corazón lleno de gratitud. Él sabía que no fue su fuerza la que levantó esa caja metálica tan pesada. Fue la mano de aquel carpintero humilde que nunca abandona a sus trabajadores. La justicia no llegó con truenos, sino con un silencio sepulcral en todo el muelle. Rodrigo cayó de rodillas sobre el suelo que tanto despreció durante toda su vida. Mateo sacó la foto de su nieta Elena y le dio un beso con mucha ternura. El sol finalmente brilló con toda su fuerza sobre el rostro del viejo cargador. ¿Estás listo para ver cómo Dios restaura lo que el enemigo intentó destruir? Don Rodrigo intentó correr hacia su coche, pero sus piernas no le obedecieron. Los oficiales de la Marina Mexicana rodearon el área con movimientos rápidos y precisos. El maletín de piel de cocodrilo cayó al suelo, abriéndose ante la vista de todos. Fajos de billetes de alta denominación se desparramaron sobre el asfalto caliente del puerto. «Esto es una trampa. Ese viejo plantó esos documentos», gritaba Rodrigo con desesperación. Pero las pruebas hablaban por sí solas, con firmas y sellos imposibles de negar. Mateo permanecía en silencio, sintiendo una paz que no recordaba haber tenido nunca. Su mirada buscó a Manuel entre la multitud de trabajadores que se acercaban. Ya no veía al joven del overol, pero sentía su calor en el hombro. El capitán de la policía tomó los documentos que probaban el robo a Mateo. «Señor Rodrigo, queda usted arrestado por fraude, extorsión y robo de propiedad privada». El brillo de las esposas metálicas reflejó el sol intenso de la tarde veracruzana. Rodrigo, el hombre que hace una hora humillaba a un anciano, ahora sollozaba. Su arrogancia se evaporó como el agua sobre el metal caliente del muelle 14. Los otros estibadores, antes temerosos, comenzaron a rodear a Mateo con respeto sincero. «Siempre supimos que eras un hombre justo, Mateo», susurró un compañero muy joven. Mateo no sentía el triunfo de la venganza, sino el alivio de la verdad. Sacó el billete de 500 pesos que Rodrigo le lanzó con tanto desprecio. Se acercó al magnate arrestado y lo puso suavemente en el bolsillo de su saco. «Quédate con esto, Rodrigo. Lo vas a necesitar más que yo en tu camino». El magnate bajó la mirada, incapaz de sostener la luz que emanaba del cargador. En ese momento, una camioneta blanca se detuvo cerca de la zona de carga. Era el abogado del sindicato, un hombre que Mateo creía desaparecido hace años. «Mateo, han llegado pruebas anónimas que restauran todos tus derechos legales ahora mismo. Tu casa, tus ahorros y tu puesto de capataz te pertenecen desde este instante». Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas curtidas del viejo hombre de fe. Él sabía que ningún abogado hubiera podido encontrar esos papeles solo y tan rápido. Fue la mano invisible de aquel carpintero la que movió las piezas del destino. Mateo se sentó en una caja de madera, respirando el aire salado del mar. Miró sus manos, que ya no temblaban, y sintió una fuerza juvenil en sus huesos. La justicia de Dios no siempre llega con truenos, a veces llega con papeles. El puerto entero parecía celebrar en un silencio solemne y lleno de mucha esperanza. Mateo cerró los ojos y dio gracias por el café amargo que compartió con Manuel. Ese café fue el banquete más sagrado que había probado en toda su existencia. Ahora sabía que su nieta Elena tendría todo lo necesario para sanar por completo. El peso de la caja metálica ya no estaba en sus brazos, sino en el pasado. Dios nunca llega tarde, aunque a veces pensamos que se ha olvidado de nosotros. Si esta historia te recordó que Dios ve todo y actúa a tiempo, apoya este video con un like y suscríbete al canal. Mateo se levantó y caminó hacia la salida del puerto con paso firme y seguro. No llevaba nada en las manos, pero su corazón estaba más lleno que nunca antes. La libertad no es tener dinero, sino caminar sin el peso de la mentira ajena. ¿Alguna vez sentiste que una mano invisible te ayudaba a cargar tu cruz más pesada?
La noticia de la caída de Rodrigo corrió más rápido que la marea alta. En menos de 3 horas, los otros socios de la naviera se presentaron. Eran hombres de traje oscuro que nunca antes habían pisado el muelle sucio. Vieron a Mateo sentado en su vieja caja de madera, sereno y digno. Uno de ellos, el señor Valdés, se acercó con un sombrero en la mano. «Mateo, hemos revisado los libros contables que aparecieron hoy por la mañana. Rodrigo no solo te robó a ti, nos robó a todos nosotros también. Queremos pedirte que regreses, pero no como un simple cargador de muelle». Mateo escuchaba en silencio, sintiendo el viento salado acariciar su rostro cansado. Él no pensaba en cargos, ni en títulos, ni en oficinas con aire fresco. Él pensaba en Elena y en la sopa caliente que podría comprarle hoy. Valdés le ofreció un contrato legal que le devolvía su antigua casa grande. Además, le otorgaban una compensación de 500.000 pesos por daños pasados. Mateo miró sus manos callosas y llenas de polvo de cedro y sudor. «Acepto, pero con una condición que no es negociable para ninguno de ustedes. El Muelle 14 será un lugar de respeto para cada trabajador humilde. Nadie volverá a ser humillado mientras yo tenga voz en este puerto». Los socios asintieron de inmediato, pues la verdad de Mateo era innegable. Mientras firmaba los papeles, Mateo vio una sombra conocida cerca del agua. Era Manuel, caminando tranquilamente sobre las tablas de madera del viejo muelle. Nadie más parecía notar su presencia entre el caos de la policía. Manuel le hizo un gesto de despedida con la mano, sonriendo con ternura. Mateo quiso correr hacia él para agradecerle por el café y la fuerza, pero una multitud de trabajadores lo rodeó para celebrar su nueva victoria. Cuando logró liberarse de los abrazos, el joven de blanco ya no estaba. En el lugar donde Manuel estuvo, solo quedaba una pequeña flor de azahar. Era extraño, porque en los muelles de Veracruz no crecen flores de azahar. Mateo guardó la flor en su bolsillo, junto a la foto de su nieta. Sintió que su corazón latía con una energía que no era de este mundo. La justicia humana estaba hecha, pero la divina apenas estaba comenzando a sanar. El anciano caminó hacia la salida del puerto, pero esta vez con paso real. Ya no era el mugroso cargador que Rodrigo intentó destruir con insultos. Era un hombre restaurado por la gracia de quien camina entre los humildes. Mateo se detuvo un momento frente a la capilla pequeña del Puerto Viejo. Entró y vio que la vela principal estaba encendida con una llama azulada. No había nadie adentro, pero el aroma a café y canela era muy fuerte. Se arrodilló y lloró, pero esta vez sus lágrimas eran de pura gratitud. «Gracias, maestro, por no dejarme solo en la parada del autobús anoche. Gracias por ser mi escudo cuando las palabras de odio intentaron matarme. Dios no necesita gritar para cambiar el curso de una vida entera. A veces, solo necesita sentarse a tu lado y ofrecerte un poco de calor. Si crees que Dios te enviará ayuda justo antes de que te rindas, apoya este video con un like y suscríbete al canal». Mateo salió de la capilla y vio que el cielo estaba más azul que nunca. Sabía que el camino de regreso a casa sería el más feliz de su vida. Llevaba en su mano la llave de su vieja casa, recuperada milagrosamente hoy. ¿Sientes que tu bendición está más cerca de lo que tus ojos pueden ver? Mateo llegó a la puerta de su antigua casa en el barrio de Santa María. El jardín estaba descuidado, pero la estructura de piedra seguía siendo fuerte y noble. Giró la llave en la cerradura con un respeto que rayaba en lo sagrado. El aire adentro olía a recuerdos, a canela y al perfume de su difunta esposa. Caminó por el pasillo largo, tocando las paredes que él mismo había pintado antes. En el centro de la sala, sobre la mesa de madera, encontró algo inesperado. Había un sobre amarillo con el nombre de Elena escrito con letra perfecta. Al abrirlo, descubrió los recibos de pago de un tratamiento médico avanzado y completo. Pagado en su totalidad por un amigo del muelle, decía una nota pequeña. No había firma, solo el dibujo de una pequeña cruz de madera muy sencilla. Mateo se dejó caer en su viejo sillón, sintiendo que el pecho le estallaba. La gratitud es una carga que hace que el corazón se vuelva más ligero. Esa misma tarde, su hija María y la pequeña Elena llegaron a la casa. Los gritos de alegría de la niña llenaron los rincones que estuvieron vacíos. «Abuelo, mira, ya no me duelen las piernas al correr», gritó la pequeña. Mateo la abrazó con una fuerza que no sabía que todavía conservaba en él. Mientras tanto, en la prisión de la ciudad,
Rodrigo enfrentaba su propia realidad oscura. El hombre que dormía en sábanas de seda ahora compartía una celda fría. Nadie lo visitaba, ni sus socios, ni sus supuestos amigos de las fiestas caras. Sus cuentas bancarias estaban congeladas por orden de un juez federal muy estricto. Rodrigo miraba por la ventana con barrotes, maldiciendo al viejo cargador del puerto. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sereno de aquel Manuel. Sentía que la mirada del joven trabajador le quemaba la conciencia pecadora. La verdad es un espejo que no perdona a los que viven de mentiras. En el puerto, la transformación de las estructuras injustas comenzó a ser real. Mateo regresó al muelle 14, pero no llevaba una caja de cedro pesada. Llevaba un plano para construir una guardería para los hijos de los trabajadores. Los otros dueños lo escuchaban con una atención que antes le negaban siempre. Él hablaba con la autoridad de quien ha caminado por el Valle del Dolor. No se trata de ganar más pesos, se trata de no perder nuestra humanidad. Muchos hombres rudos lloraron al escuchar las palabras de aquel viejo sabio. Mateo se convirtió en el escudo de los débiles, tal como Manuel lo fue. Caminaba por los muelles saludando a cada cargador por su nombre de pila. Un día, encontró un viejo martillo de carpintero olvidado cerca de su oficina. Era un martillo sencillo, pero la madera se sentía cálida al tacto de su mano. Supo que era un regalo, un recordatorio de que nunca estaría realmente solo. La presencia de Cristo no se quedó en una parada de autobús esa noche fría. Se quedó en cada decisión justa que Mateo tomaba para ayudar a su gente. El puerto de Veracruz ya no era solo un lugar de comercio y barcos. Se había convertido en un santuario de justicia bajo el sol de México lindo. Mateo recordaba el sabor del café de Manuel cada vez que servía a otros. Entendió que la mayor riqueza no estaba en el sobre amarillo de la mesa. Estaba en la salud de Elena y en la paz de su conciencia tranquila. Si sientes que Dios está restaurando lo que el tiempo te robó, apoya este video con un like y suscríbete al canal. Mateo subió a la parte más alta del muelle para mirar el horizonte inmenso. El mar estaba tranquilo, reflejando la luz dorada del atardecer sobre las olas. Vio a lo lejos un barco pequeño que parecía navegar hacia el infinito azul. En la cubierta, una figura de blanco levantó un brazo en señal de victoria. Mateo sonrió y levantó su viejo sombrero de paja con mucha emoción profunda. La historia de un cargador se convirtió en la leyenda de un hombre bendecido. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios tome el control de tus batallas más difíciles? Pasaron los meses, y el puerto de Veracruz ya no era el mismo de antes. Mateo caminaba por los muelles con una paz que iluminaba el rostro de todos. Había fundado un comedor comunitario justo donde antes Rodrigo humillaba a los pobres. Cada día, a las 12 de la tarde, 100 trabajadores recibían comida caliente gratis. Mateo no usaba trajes caros, seguía vistiendo sus camisas sencillas y sus sandalias cómodas. El dinero es solo una herramienta para servir al maestro, decía siempre con humildad. Su nieta Elena jugaba feliz en el jardín de la casa que recuperaron milagrosamente. Sus mejillas ya tenían color y su risa era el mejor pago para Mateo. Sin embargo, el anciano sentía que algo faltaba para cerrar este círculo de gracia. Un martes por la tarde, recibió una carta con un sello de la prisión estatal. Era de Rodrigo, el hombre que una vez lo llamó basura vieja, frente a todos. La carta estaba escrita con una letra temblorosa y manchada por lágrimas secas. Mateo, no puedo dormir pensando en el mal que te hice durante tantos años. He perdido mi fortuna, mi salud y mi orgullo en esta celda fría y oscura. ¿Podrías venir a verme solo un minuto antes de que mi corazón se rinda? La hija de Mateo le pidió que no fuera, que ese hombre no merecía su tiempo. Pero Mateo recordó al joven Manuel y el café que le devolvió la vida aquella noche. Recordó que el perdón no es un regalo para el culpable, sino para quien perdona. Se puso su mejor sombrero y caminó hacia la prisión con el corazón muy tranquilo. Al entrar en la sala de visitas, vio a un Rodrigo flaco, pálido y muy acabado. El magnate ya no tenía joyas, ni perfumes caros, ni esa mirada de fuego y odio. Gracias por venir, Mateo. No tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Mateo se sentó frente a él y puso su mano sobre el cristal que los separaba. No vine a juzgarte, Rodrigo. Vine a decirte que ya no te debo ningún rencor. El peso de tu odio era una carga que yo ya no quería llevar en mi espalda.
Rodrigo comenzó a llorar como un niño pequeño que ha perdido el camino a casa. ¿Cómo puedes ser tan bueno con alguien que intentó destruir tu vida entera? No soy yo, Rodrigo. Es alguien que me ayudó a cargar mi caja cuando tú gritabas. Mateo le habló de Manuel, del café con canela y de la paz del Muelle 14. Le explicó que Dios no busca castigarnos, sino que nuestras mentiras nos castigan solas. Rodrigo escuchaba con una sed que ninguna cantidad de champaña pudo calmar jamás. Esa tarde, en una celda de Veracruz, un hombre rico comenzó a encontrar su verdadera alma. Mateo salió de la prisión sintiendo que el sol brillaba con una intensidad nueva y pura. Había liberado al último prisionero de esta historia, su propio pasado de dolor amargo. Ahora el puerto era un lugar de esperanza donde los milagros ocurrían en silencio total. Dios utiliza a los hombres humildes para dar las lecciones más grandes a los soberbios. La verdadera victoria no es ver caer al enemigo, sino verlo levantarse con arrepentimiento. Mateo sabía que su misión estaba cumplida y que Manuel estaría muy orgulloso de él. Si esta historia te enseñó que el perdón es la llave de la verdadera libertad, apoya este video con un reporte de amor, dale like y suscríbete al canal. Caminó de regreso a su casa, sintiendo que sus pasos eran ligeros como el viento. En la esquina, vio a un joven con un overol blanco que lo saludaba desde lejos. Mateo sonrió, sabiendo que el Maestro siempre camina a nuestro lado en el camino. ¿Tienes el valor de perdonar a quien más te ha herido para liberar tu propio corazón? El sol de la tarde se ocultaba tras las montañas de Veracruz, pintando el cielo de oro. Mateo se encontraba sentado en el Muelle 14, observando el ir y venir de los barcos. Ya no cargaba cajas, pero su presencia seguía siendo el pilar de todo el puerto. Su nieta Elena corrió hacia él y se sentó en su regazo con una sonrisa brillante. «Abuelo, ¿quién era ese hombre que te dio café cuando tenías frío?», preguntó la niña. Mateo acarició su cabello y miró hacia el horizonte infinito del mar azul profundo. «Era el dueño de todo esto, Elena, aunque vestía como el más pobre de nosotros. Él entendió que la verdadera riqueza no era la casa recuperada ni el cargo de jefe. La riqueza era la paz que sentía al ver que la justicia florecía en tierra seca». Rodrigo, desde su humilde lugar de cambio, enviaba cartas agradeciendo la oportunidad de sanar. El puerto ya no era una cárcel de sudor, sino un hogar de esperanza para muchos. Mateo sacó de su bolsillo la pequeña cruz de madera que siempre lo acompañó. Se dio cuenta de que nunca estuvo solo, ni siquiera en la parada del autobús. Cada lágrima derramada fue contada y cada herida fue sanada con manos invisibles. La vida de Mateo era ahora un testimonio vivo de que la fe mueve montañas de injusticia. Se levantó con calma, tomó la mano de su nieta y caminó hacia su hogar bendecido. A lo lejos, en la entrada del puerto, crecía un árbol de azahar que nadie plantó. Su aroma llenaba el aire, recordando a todos que el Maestro sigue caminando entre nosotros. Mateo sabía que su historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba en la eternidad. Dios no es un juez lejano, sino un compañero que carga el otro lado de nuestra cruz. La quietud de la noche trajo consigo una bendición silenciosa sobre todo el pueblo mexicano. Mateo cerró la puerta de su casa, sabiendo que el mañana estaba en las mejores manos. Esta historia nos enseña que el humilde será exaltado y que la verdad siempre vence al miedo. Si esta historia te recordó que Dios ve todo y actúa a tiempo, apoya este video con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra fe, si tú también confías en la justicia divina.